Hola, ¿cómo están? Feliz sábado. Hoy tenemos un nuevo podcast y un episodio cargado de mucho valor y amor. Ay, no, ya no vamos a hacer eso. ¿Listo? Ya los tenemos aburridos con eso, ¿cierto? Sí, ya es muy tonto. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, amor, porque a propósito de nuestro episodio número 6, que hablamos de deuda buena y deuda mala, hubo muchas preguntas que ustedes nos empezaron a hacer por redes sociales, por acá, en donde dijimos es necesaria una ampliación de este contenido. ¿Para qué? Para que sepamos cuáles son las deudas más tóxicas y puedas salir rápidamente de ellas. Bueno, no te vamos a enseñar en este episodio cómo salir de ellas, solo a reconocerlas si estás metido en ellas, o para que si no las tienes, por favor, please, no te metas en ellas. No son necesarias. Entonces, empecemos. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Pareja y Finanzas. Somos Dave y Dani, educadores financieros, y nuestro propósito de vida es evitar divorcios por plata. Y junto contigo, amigo oyente, lo podemos lograr. Así es, vamos a unir dos mundos, las finanzas y las relaciones de pareja. Te vamos a dar técnicas y estrategias para organizar tu dinero, pagar deudas rápidamente, proyectar y ser más pilo con el manejo de tus finanzas para que tu vida prospere. Y bueno, empecemos. Bueno, amor, entonces hoy tenemos un episodio muy chévere porque seguro les va a aportar mucho valor. Esto a mí nadie me lo enseñó, de verdad, ni en el colegio, ni en la universidad, ni mis papás. Esto era como que se hacía normalmente y era muy típico, amor, que por ejemplo, yo de hecho vi a mi mamá comprar muebles para la casa y pasaban señores por el barrio vendiendo muebles y le decían, ay sí señora, tranquila que yo se la dejo a cuoticas, y a cuoticas podemos definir 12 cuotas en 6 cuotas, y así pagaban y el vecino pasaba cada mes cobrando y creaban unas fichas. Y pues para mí eso fue como, pues uno lo toma de niño, lo tomas como si fuera normal. No sé, amor, si en tu casa también hubo alguno de estos tipos de deudas tóxicas en donde pues aprendimos mal. Un montón, yo creo que fue de las cosas que yo más vi en mi casa, porque mi mamá es una persona espectacular porque ella se pone metas y las saca adelante y le encanta poner fechas y es en eso súper genial, pero con el agravante que siempre para alcanzar todo se endeudaba, siempre, o sea, iba a sacar lo que tú decías, la nevera, entonces era donde la cuota, donde el señor que allí vende las neveras, entonces pagaba de a cuotas, pero iba a comprar el mercado. Desafortunadamente vi a mi mami comprar mercados de 400,000 pesos hace 15 años a cuotas, a 12 cuotas. Y claro, eso creo que a mí me dejó, o sea, pude haberlo como adaptado a mi vida, pero a mí me generó una alarma y decía, venga, pero esto no puede ser como tan común, o más bien, es muy común, pero ¿por qué esto no puede ser como tan gratis, tan fácil, tan regalado? Pues eso les vamos a enseñar hoy. Y así pues digamos en mi caso yo fui creciendo y cuando me llega más o menos en la adolescencia, no, yo ya cumplí los 18 años, ahí más adelante tuve mis primeros empleos formales y ya si nos están escuchando personas en los 20 años aproximadamente, normalmente viene una frasecita por esas épocas en donde te dicen vaya haciendo puntaje crediticio porque sí. Su historial crediticio es muy interesante. Te dejé en blanco. Sí, no sabía qué iba a decir, pero sí, que vaya haciendo, que es que tenga score crediticio, Exacto. Que es que usted más adelante va a necesitar. Papito, vaya, que eso es para su vida. Sí, Exacto, vale. que después usted quiere comprar una casa y después no le van a prestar. Hablando como tía. Ay, no, porque qué tal hayan tías. Perdón, pero eso pasa, ¿no? Es como un cliché de frases que nos dicen y hay una parte que es cierta, pero hay otra parte que es tan negativa porque es la que nos lleva a embarrar. Y pues ahí resulté yo en mi primera tarjeta de crédito y así sin querer resulté comprando, digamos, una hamburguesa. Ay, con la tarjeta de crédito que no me han pagado, me pagan en 2 días. Y la hamburguesa yo la compraba, no leí la letra chica de esa tarjeta de crédito y me lo autodiferían. ¿Cómo es? Sí, autodifería. Como que lo lanzaban automáticamente a 24 cuotas, si no estoy mal. O sea, comiéndome yo una hamburguesa a 24 cuotas sin darme cuenta, ¿no? La ignorancia. La mera ignorancia. Por eso hoy tú, después de escuchar este podcast, vas a revisar, por favor,
si tu tarjeta te difiere automáticamente, porque eso suele ser de las peores prácticas que hay y por eso estamos hablando de las deudas más tóxicas. Las tarjetas de crédito que se lanzan se difieren a varias cuotas, son muy tóxicas. Sacar el mueble a varias cuotas es muy tóxico. ¿Sí? Comprar un carro con un libre destino a 60 cuotas es muy tóxico, es muy nocivo para tus finanzas. Por favor, tenlo en cuenta. Y una última que nos gusta en Latinoamérica, amor. No sé si compartes esta idea conmigo, pero a veces yo he entrado a casas muy lindas, ¿sí? Muy humildes, digamos en pueblitos, ¿sí? Uno va a la Mesa, hagan de cuenta, al Espinal, a no sé, a algún pueblito. Y ustedes entran a la casa a la tienda donde van a comprar porque se quieren refrescar porque está haciendo un calor. Estos dos pueblos que estoy dando son más bien calientes en Colombia y uno va a refrescarse y entra a una tienda y la tienda hecha pedazos. Se está cayendo esa tienda, está en la mala, sí, todo en muy mal aspecto, pero hay un televisor de 70 pulgadas, pantalla plana, perfecto, hermoso, puesto ahí, que por lo general se adquirió a 24, 36, 48 cuotas. Y eso es terrible para nuestras finanzas. Son de los créditos más tóxicos. Entonces, ya les dimos varios ejemplos, amor. Sí. Ahora sí vamos un poquito para que ustedes vayan aterrizando. Bueno, Dave y Dania, ¿qué van con este tema y con tantos ejemplos? Bueno, quiero preguntarte, amor, ¿cuáles son las deudas más tóxicas que hay en el mercado? ¿Cuáles son y por qué son tóxicas? Entonces, las deudas más tóxicas del mercado son las deudas de consumo, que además su nombre es clarísimo. Pues, ¿para qué las usamos? Para consumir, para gastar. Y son tóxicas por varios motivos. Y ya ahorita les vamos a decir cuáles son. Pero son tóxicas porque, de hecho, estaba buscando y hay un banco que me pareció increíble porque tú buscas deudas de consumo y ellos te lo dicen, ellos mismos te lo dicen en su página web. Dice, o sea, ellos se dan el lujo de ser sinceros con nosotros, pero uno nosotros las toma. Mira lo que dice. Este tipo de deudas se dan en un escenario en el que los recursos recibidos se usan para adquirir bienes que pierden el valor a través del tiempo y que no producen ningún tipo de renta. 2 puntos, estás botando la plata. O sea, ellos mismos te están diciendo. Y son esos créditos que usamos para gastar en cosas que van a perder su valor en el tiempo y que no me van a producir ningún ingreso, no me van a dar ninguna remuneración, ninguna rentabilidad, ningún interés. Ejemplos clarísimos, lo que decía mi esposo, comprar el televisor, comprar la ropa, incluso comprar un carro, cosas que se deprecian, un computador, un celular. Ahí sí, como el meme, tus calzones rotos viendo cómo te compras el último iPhone 15. Entonces, total. ¿Qué queremos decirte? ¿Ibas a decir algo? La sección filosófica con Paula Daniela de Pareja y Finanzas. De Pareja y Finanzas. Tus calzones rotos viendo cómo te compras ese iPhone 15. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas deudas? Voy a acotarte un poquito y es, primera razón de por qué son tan tóxicas las deudas de consumo. Ya sabemos qué son las deudas de consumo, ya nos dijiste, pero la primera razón por la cual son tóxicas es porque no me generan ninguna rentabilidad. O sea, yo no le saco un jugo a eso. No. Solo estoy gastando plata. Exacto. Listo. Primera. Segunda, ¿hay otras razones? Segunda, porque son las más costosas del mercado en términos de tasa de interés. Recuerda que la tasa de interés es la que te da la referencia del costo financiero que tiene ese crédito. Entre más alta sea la tasa, más costoso va a ser ese crédito. Y por favor, de una vez para que lo sepas, es absolutamente mentira, falso. Eso no existe, no es verdad, no te creas ese cuento. Entre más cuotas, más intereses vas a pagar. No importa que te quede más bajita la cuota, eso no tiene nada que ver, pero vas a pagar más intereses porque son las deudas más caras del mercado. Súper bien, súper claro. Entonces, ¿y hay otras razones? ¿Una tercera? Hay una tercera y yo diría es porque tienen algunos costos implícitos que cuando uno los anualiza se vuelven súper grandes, como cuotas de manejo, seguros de vida del deudor, entre otros tipos de costos implícitos. Entonces no solamente es el costo financiero, sino el costo de otros temas que nos van a cobrar por tener esas deudas vivas. Perfecto. Y cuarta y última, yo diría una, y es que pues ya con esto que nos has dicho está implícito, pero quiero mencionarlo y es, son deudas para las cuales debimos haber ahorrado. O sea,
pudimos haber esperado para ese televisor de 70 pulgadas, haber ahorrado 12 meses, si es que me queda difícil 24 meses y comprármelo. Pero como que nos gana la impaciencia, sí, hay algo allá que al final ya vamos a hablar un poco de esto, pero sí nos gana y como que nos lanzamos y cuando esto no me va a traer dinero, al contrario me lo va a quitar y aparte el costo financiero va a ser demasiado alto. Yo, para que ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué tan alto puede ser ese costo financiero? Quiero contarles de un ejemplo, digamos que te enamoraste de una moto que no es gama baja, pero tampoco es la más alta y quieres comprártela. Aquí en Colombia, una moto aproximadamente podría estar costándote 10 millones de pesos, ¿sí? De esa gama que estamos hablando, como una gama intermedia, ¿cierto? Digamos que 10 millones de pesos para la gente que nos escucha en otros países podrían ser $2.500. Uy, pero no, a ustedes les suena como muy barato. Hagan de cuenta una moto promedio, ¿sí? Que ustedes se compren allá en dólares en sus países, ¿cierto? Porque es que aquí en Colombia suena mucho más barato. Aquí la vida es un poquito más barato para el que nos ve desde afuera, ¿sí? Y que gana en dólares, pues es más económico. Pero ¿a qué voy? Para cerrar este ejemplo, digamos que la tasa de interés podría ser de, no sé, para un libre destino puede ser del 30%, ¿y tú? Un 30% para no irnos tan alto. Sí, porque podría ser más alto, ¿sí? Sí, pues O ahorita podría ser más. Ahorita han bajado un poquito. Listo, digamos que el 30% y lo vamos a pagar a 5 años esa moto. Entonces te estoy hablando que si te fueras así, si tú simulas esto en una calculadora financiera, vas a tener que pagar aproximadamente solo en intereses 9.400.000 pesos. Es decir, en dólares, casi otra vez la misma cantidad que pediste prestado. Sí, o sea, casi $2.500 solo intereses, más la deuda, $2.500. Es decir, lo voy a decir en pesos colombianos, 10 millones de pesos que pediste al banco, más casi 10 millones más para pagar la deuda en 5 años. Eso es un lujo que no nos podemos dar. Yo no sé si ustedes se sienten o sea, yo no me siento pues tengo el montón de plata para regalarle 10 millones de pesos al banco de que me preste para una moto. Es demasiado dinero. Y en eso es que sentimos que se nos esfuma la plata, no nos rinde. Ahí es cuando salen las frases de yo siento que se me esfuma la plata, que me pagan y ¡prup! Se evapora. ¿Por qué? Porque tienes deudas que tienen implícitos intereses que están haciendo que sientas que no te rinde. Y ese sentimiento es precisamente el que trae sobre nuestras vidas adquirir deudas de consumo que, como ya les hemos dicho, son las deudas más tóxicas del mercado. Pero entonces, amor, voy a pasar a otro. Espero les haya quedado clarísimo con ese ejemplo. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a otro punto y es cuáles son esas deudas de consumo, cómo las reconozco cuando me las ofrezcan. Listo, entonces dentro de esas deudas de consumo encontramos nuestras maravillosas tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, de hecho, cuando uno trabaja en un banco o conoce al interior, le llaman o están categorizadas como un medio de pago y así debería ser vista, un medio de pago, más no como un medio de financiación. El tema es que las tarjetas de crédito hoy en día es de lo que más la gente adquiere endeudamiento sin saber que es la deuda más cara. Y lo peor de todo es que acumulan tarjetas de crédito, nos volvemos acumuladores de tarjeta de crédito y evidentemente pues la tarjeta de crédito no es una extensión de mi salario. Al final esa plata es del banco, no es mía, pero es de lo más costoso. Y le abren una llavecita adicional que es la muerte total para muchas personas y son los famosos avances con la tarjeta de crédito. Y es que terminamos recurriendo a los avances que además se autodifieren hasta 36 meses, ¿sí? A la tasa de una tarjeta de crédito que ya está por encima del 30% para pagar no solo cosas, sino otras deudas. O sea, el peor error. Entonces, primero, tarjetas de crédito. Por otro lado, los famosos libre destino o libre inversión. Entonces aquí es importante entender por qué esos son también negativos. Primero, pues porque tienen unas tasas también altísimas, porque son créditos de consumo, pero porque un crédito libre destino, libre inversión, su nombre lo dice, te lo dan para que lo uses en lo que tú quieras. Te van a cobrar normalmente pues costos implícitos como seguros y cosas así, pero pues el banco como no tiene ninguna garantía sobre lo que tú estás comprando, pues el costo es demasiado alto. Entonces ese es otro de esos venenosos que nada que ver. El tercero
yo siento que ha venido tomando más relevancia, que es el crédito rotativo, y es como que yo uso la plata, la pago, vuelvo y lo uso. Para mí es muy parecido a un avance, o sea, terminas porque al final mueves mucho más efectivo que otra cosa. Entonces termina siendo como, la gente lo ve como si fuera una cuenta de ahorros, pero es un rotativo y lo mismo, termina siendo una bola de nieve interminable. A veces pueden ser un poco más baratos que las tarjetas de crédito, pero igual siempre son créditos de consumo, entonces son muy costosos. Y diría, obviamente aquí ya hay otros créditos que son segmentados, pero para mí, a pesar de que no los categorizan como consumos, yo diría que son de consumo en su esencia, porque estoy comprando activos que pierden su valor. ¿Y a qué me refiero? Un crédito de un vehículo, al final, el vehículo es un activo que va perdiendo con el paso de los años su valor. Un vehículo a mí no me genera una rentabilidad, a menos de que lo tenga alguna plataforma y ya lo haya pagado y me genera algún ingreso, pero normalmente es un gasto, un vehículo es un gasto. Entonces yo diría que eso puede entrar allí, aunque no lo llamen de consumo. Ahí yo tengo una pregunta, de hecho no la han hecho. Bueno, pero si yo saco un vehículo con un crédito de vehículo, ¿sí? Y pues yo lo pongo en una plataforma, pues yo no estoy ganándole, o sea, estoy dándole la vuelta a esto. Sí, lo estoy pagando actualmente y mi plan es pagarlo, no sé, tal vez no los 5 años, pero tal vez en 4 o en 3 años pagarlo. Y yo me estoy haciendo un producido mensual también para sostener mi hogar. ¿Tú qué le dirías a esa persona que dice, esto sí es un buen negocio o no es tan rentable? Bueno, yo pienso, y si uno quisiera, es que a veces pensamos que las matemáticas y las finanzas son muy complicadas, pero yo siempre digo, son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y creo que a un tema así le tienes que sacar cuál es la rentabilidad. Si al final ese negocio te está generando X cantidad de plata al año, ¿sí? Te está generando, voy a ponerte un ejemplo y cómo puedes sacar una rentabilidad normal. Y es como si ese carro vale tanto y tú tienes X cantidad de deuda, pero al año tú puedes hacer con ese mismo carro tanta cantidad de plata. El carro cuesta 30 millones, la deuda es de 30 millones, pero ese carro al año me hace 10 millones, un ejemplo, y yo anualmente estoy pagando 15 millones, un ejemplo, en cuotas y en interés. Pues fíjate que tu producido de 10 millones versus lo que estás pagando en intereses, que son 15. Claro, entonces estoy ahí perdiendo estás perdiendo 5 millones. Claro. Entonces siempre hay que evaluar eso. ¿Cuánto me está costando ese valor del crédito versus cuánto le estoy generando? ¿Por qué? Porque es la ecuación más importante. Porque el carro no se te va formalmente a valorizar, porque es un activo que se te deprecia. Diferente, por ejemplo, a un bien inmueble, que tú dices, ok, estoy pagando un costo financiero que de pronto puede ser un poquito más caro, no sé, de lo que lo tenga rentado, por ejemplo, pero es que el inmueble se me valoriza. Ok, le estás ganando por otro lado. Pero con un vehículo creo que uno tiene que ser, diría la palabra clave es más ácido, medir el tema de una manera específica, porque ahora no solamente estás teniendo un costo financiero, sino un costo de mantenimiento del vehículo, ¿no? Y además por kilometraje, el costo de gasolina, o sea, hay muchas cosas implícitas que tienes que evaluar para medir realmente cuál es la rentabilidad neta de esa inversión, por decirlo así. Perfecto, creo que fue súper claro. Y bueno, ahí para cerrar con el último tipo de deuda de las más tóxicas que existe, yo creo que esta no solamente es tóxica la que voy a mencionar a continuación, sino peligrosa. Y ya no hace parte del sistema financiero, o sea, de los bancos, sino es un poco más informal y son los llamados gota a gota. Esto en Colombia son personas que te prestan, ¿sí? Se movilizan en moto, ¿sí? No necesariamente. Bueno, no necesariamente en triciclo, en moto, en bicicleta, en carro. Que va en Toyota 4x4. Bueno, también, esa sí. Esa gente tiene mucha Pero plata. pues se mueven en los barrios, ¿sí? Y en los barrios van y te prestan pequeñas cantidades, ¿sí? 1 millón, 2 millones de pesos. Eso equivale a $500. Sí. Máximo. Los intereses que cobran estas personas también son muy altos. La mayoría de veces superan a los intereses que cobran el sistema Totalmente. financiero o el de usura, ¿no? Estas personas normalmente cobran entre un 3 a un 5% mensual sobre lo que te prestaron. Y lo peor de todo, a diferencia de un crédito de un banco en el 90% de las veces va a lo que nosotros conocemos como amortizar el capital, es decir, en tu cuota mensual, una porción, así sea chiquita, va a ir al capital para reducir la deuda. Un gota a gota no. El gota a gota
solo te cobra intereses mensuales. Entonces tú le estás pagando al 5%, que ya es que el 5% hasta que acá, o sea, hasta que tú puedas devolverle la plata. Sí, normalmente uno dice, ay, venga, yo creo que en 6 meses se la pago, pero si tú no pudiste pagar 6 meses y te dio una prórroga, tu deuda sigue siendo del mismo valor como iniciaste. Es decir, todo ese montón de intereses botados a la basura, literalmente. Y mi esposo les decía que es peligroso. Es muy peligroso porque es que tú no estás tratando con algo legal. Yo les quiero decir, ahorita muchas de esas personas todas no tienen una legalidad porque la captación y el préstamo de los recursos es algo que debe tener una regulación. Y pues esta gente es gente que presta y ya. Entonces, ¿qué va a hacer el día que tú no le pagues? No va a ir a decir, ay, te mandamos a cobro jurídico al abogado o te reporto en las centrales de riesgo. O sea, nada, eso está fuera del sistema financiero y por eso decían que acá en Colombia utilizamos una expresión que se le mandan al de la moto y es porque hay gente que la han matado en nuestro país, a mucha gente, por este tipo de deudas y por este tipo de prestamistas y porque donde tú te les llegues a esconder, a no responderles, pues eso puede ser súper peligroso para tu familia. Y pues definitivamente de lo más venenoso de la vida, de la existencia, o sea, es carísimo. Piensa que si lo anualizaras, un 5% mensual, te están prestando el 60% anual más o menos. Eso es casi el doble de lo que te podría prestar un banco. Nuestra sugerencia es, si le tienes que deber a alguien, es preferible 1000 veces deberle a un banco que va a tomar acciones legales con abogados o con centrales de riesgo o en una casa de cobranza después si venden la deuda, que estar enfrentada a una persona que no sabes qué daño te puede hacer a ti o a tu familia. Total, bueno. Creo que ahí quedó súper claro cuáles son las deudas de consumo, qué es una deuda de consumo, por qué son tan tóxicas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a darle cierre a este episodio, amor. Y quiero darle cierre, queridos oyentes, con las razones. A mí me llama mucho la atención saber por qué nos metemos en esta deuda. Sí, yo creo que una de las primeras razones fue como, por ejemplo, lo que yo conté en mi propia vida y es ignorancia financiera o desconocimiento porque aprendí de personas pues que no manejaban bien sus finanzas, como mis papás, en donde me hicieron ver que las cuoticas eran lo mejor que había en la vida y no, pues aprendí mal y eso me trajo ignorancia financiera. Entonces creo que esa es una de las primeras razones, pero también es importante que tú que nos estás escuchando identifiques qué cosas son las que te han llevado a esa deuda si es que la tienes o qué cosas eventualmente te podrían llevar a esa deuda y tienes que controlarlas. ¿Para qué? Para que no te metas en un estrés porque este tema es de lo más estresante, lo que más trae ansiedad, depresión hoy en día y es el tema de las deudas, sentirte acomplejado. Sentirte que no puedes renunciar a tu trabajo porque estás medio esclavo, porque si renuncias no tienes ese sueldo y ese sueldo era el que por lo menos te permite pagar las deudas. Eso es ser un esclavo y te entendemos completamente, es súper difícil esa situación. Por eso no queremos que estés en esa situación y tienes que tomar acciones urgentes para salir de esa situación. ¿Qué tal uno esclavo de un trabajo que no le gusta, que uno odia? Simplemente porque tiene deudas. Eso es de lo más triste que uno puede encontrar y se repite muchísimo. Entonces ojalá que si tú estás en esto y estás escuchando, puedas salir rápidamente de deudas. Aquí nos tienes en nuestras redes sociales, @pareja y finanzas. Busca ayuda, sal de ello urgentemente para que puedas sentir libertad, que eso es lo más preciado hoy en día, poder tener tiempo, libertad, poder tomar decisiones libremente sin estar subyugado por una deuda. La segunda razón que tú dirías, ¿cuál es? La segunda. ¿Por qué nos metemos en deuda de consumo o en deudas tóxicas? Sí, yo creo que es el afán de querer todo ya, la inmediatez, y eso acaba con nuestras finanzas y con nuestra vida, porque tenemos un afán con que necesito, o sea, ¿qué pasa si compras el televisor en 3, 6 meses mientras ahorras? O sea, te va a pasar algo, se te va a acabar la vida. O sea, no va a pasar nada. Y ese afán es el que a todos nos ha metido en un círculo vicioso terrible. Entonces hoy sí te decimos, mide y prioriza todas las cosas que se deprecien en el mundo y las necesites comprar. Acostúmbrate a hacerlo con ahorro. Así te tome 6 meses, así te tome un año. Eso es súper importante que lo hagas, pero ese afán, como estamos en ese corre de conseguir y conseguir y conseguir, y vernos más exitosos y tener más plata,
Entonces, a veces, fíjense que de tanto que hemos hablado, yo creo que hoy le contaba la historia a una pareja de que yo en este momento, por ahora, estoy trabajando en una entidad que tiene una oficina acá en Colombia, pero la mayoría de la gente, digamos que nuestros contactos están fuera del país y todo. Y tengo una compañera que es súper buena onda y que ella llegó con una chaqueta que es una marca súper cara, que se llama London Fog. Y son chaquetas que valen pero mucha plata, o sea, son como 500 libras, 1000 libras, o sea, son re caras. Busquen. O sea, busquen así. Y ella la colgó y la chaqueta así preciosa. Y yo, para los que sepan ahí, busquen que es acá en Colombia hay una marca que a mí me encanta, a mi esposo y a mí, pero es una marca re normal, se llama Coag. Pues nosotros usamos Coag. Si tú pensabas que todo era Cheviñón, Diesel, Americanino, London Fog, es mentira, o sea, no. Y nos encanta comprar en Coag, o sea, nos sale súper bien. Y entonces como que ella colgó su chaqueta y yo colgué la mía de Coag y la miré yo, qué bonita chaqueta, pero colgué la mía normal al lado de la de ella. Y en el fondo pensaba y decía, si mi corazón no estuviera sano, podrían pasar dos cosas. La primera, sentirme menos por tener una chaqueta que no es como la de ella, que no es de esa marca. Y la segunda, sentir pena por tener una marca tan chichipata, entre comillas, porque a mí no me parece, comparada a la que ella puede tener. Y cuando tú te evalúas esas cosas, te das cuenta de cuál es tu verdadero afán, ¿sí? Porque a ti no te pueden mover esas cosas. Y yo creo que mi esposo va a cerrar con un punto que justo tiene que ver con eso. Pero voy al punto 3 de por qué nos metemos en este tipo de deudas. Pero quiero hablar del tuyo también, porque en últimas es como afán por dinero también, ¿no? Afán por dinero, afán por éxito. Nos queremos mostrar, queremos reclamar importancia. Tú misma decías esto. Y eso también es muy importante que lo evalúes, que lo evaluemos siempre. O sea, ninguno de nosotros está exento que nos pase esto. Siempre queremos como reclamar una importancia, reclamar un éxito, que nuestra familia nos vea cool, nos vea que nos va bien. Esas cosas son muy humanas, sí, pero tenemos que ponerle un control porque entonces nos estamos conectando, comparando con cosas que realmente podrían no ser la voluntad de Dios para nuestras vidas, podrían meternos en un embrollo y en una esclavitud horrible. En Pareja y Finanzas con mi esposa decidimos hace ya varios años, casi que desde que empezamos, decidimos que no íbamos a hablar de inversión para meterte susto de que no estabas ganando o teniendo ganancias sobre algo que creíamos que era buena inversión. No. ¿Por qué? Porque tú a veces puedes seguir a mucha gente en redes sociales y esta gente te está transmitiendo todo el tiempo que y si invirtieras en ETFs, y si invirtieras en lo otro, y qué pasa si inviertes $100 cada mes, y qué pasa, te estás perdiendo esta inversión porque Ecopetrol está bien la acción, y qué pasa si te metes al trading y porque el Bitcoin deberías meterte ya, y te empiezan a meter una presión por ganar plata que tú terminas haciendo cualquier cosa por ser de las mentes inteligentes, entre comillas, que se mete a ciertas inversiones aún con deuda. Lo hemos visto muchas veces. Total. Aún con deuda. Y esto es increíble, meterte una inversión de esas sin saber nada de eso, solamente porque un influencer te lo dijo y así afanadísimo por plata y por dinero, nada más para meterte en la esclavitud de una deuda. Eso es muy harto. Eso es muy harto. Sí, totalmente. Entonces son como puntos de alarma y cerraríamos con, que basa un poquito en mi ejemplo, el tema es aparentar. ¿Qué quieres aparentar? Hoy te digo algo como de lo profundo de mi corazón. Si quieres aparentar, es porque en realidad hay un sentido en ti que está mal respecto a tu propia identidad. O sea, si tú dices, uy, es que esta chaqueta me da un mayor estatus, es que este bolso me hace ver más importante, es que este carro, estás poniendo tu identidad en un objeto, no en quién tú eres. Si tú, claro, esto no estamos diciendo que llegues despelucado o vuelto nada, no, siempre honorables, bonitos, organizados, pero sin necesidad de aparentar nada. Si tú llegas en bus, ¿a ti qué te importa si te ven bajar de un bus? ¿A ti qué te importa si llevas el almuerzo en tu maleta? ¿A ti qué te importa? Es tu vida. ¿Qué más importante que tu carta de presentación es que seas una persona honorable, que seas recta, que seas coherente? Ustedes no saben cuánta gente asesoramos que son una pinche fachada, perdón, pero es una fachada de cosas. Y vas y miras detrás, todo lo deben y no han construido nada. ¿Por qué? Porque se plantaron solamente en mostrar un estatus ficticio, una apariencia. No, que no te mueva la apariencia, que te mueva que tú seas una buena persona, un buen profesional, una persona echada para adelante y una persona que así un día, así como uno ve a Mark Zuckerberg y la esposa
que están comiéndose una hamburguesa en un McDonald's. Así de simple, que te puedas comer en la esquinita una arepa sin ningún problema, porque esa no es tu identidad. El dinero y las cosas no marcan tu identidad. Como que cedemos a esa presión social, ¿no? Y nosotros sí, queridos oyentes, ya ahí para cerrar, Dave y Dani hace mucho definieron que íbamos a ser felices, así como tú acabas de decir. Si tomamos el tinto en el Starbucks o si tomamos el tinto en la esquina con la vecina y la sombrilla, así de lo más humilde. Si nos vemos charros un día y nos vemos espectaculares otro, si tenemos buenos momentos o no, nada, para las que sea juntos, porque las cosas no nos definen, el carro no nos define, qué tan importantes o influyentes nos vemos no nos define, cuántos seguidores tenemos en la cuenta de Pareja y Finanzas en TikTok o en Instagram, no nos define. Por favor, que eso no te defina a ti tampoco y empieces a construir desde la autenticidad y sin ser un esclavo, por favor, del sistema. Mi pregunta final es, jefa, ¿llegamos al final? Llegamos al final de este episodio. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bye, bye. Chao. Muchas gracias por llegar al final de un episodio más del podcast de Pareja y Finanzas. Si te gustó, no dudes en compartirlo en tus redes sociales y te recompartimos en las nuestras, que como ya sabes, nos encuentras como @pareja y finanzas. Regálanos una puntuación que creas que se merece este podcast aquí en la plataforma en la que nos escuchaste y síguenos, por favor, para que no te pierdas nada de lo que viene. Cuéntanos qué temas te interesan para que lo hablemos y entre todos construyamos un podcast lindo que te aporte valor y que agrade a Dios. No siendo más, ¡un abrazo! ¡Un abrazo!